Hola amigos de YouTube, aquí les digo 5 colapsos económicos a través de la historia. En retrospectiva, los orígenes de las burbujas y las de Wall Street parecen inevitables. Ha habido numerosos colapsos financieros en el pasado que tienen su origen en esquemas aún más extraños y obviamente defectuosos. 1. Diocleciano destruye la economía de Roma. Siglo IV después de Cristo. El Imperio Romano estaba en decadencia cuando Diocleciano se convirtió en emperador en el siglo IV. La economía estaba en desorden debido a una serie de guerras costosas y los proyectos de construcción del emperador anterior que dejaron a Roma al borde del colapso. Dado que la moneda de Roma no tenía valor, Diocleciano introdujo un nuevo sistema de acuñación. En muchas ocasiones a lo largo de la historia, los países se han arriesgado a sufrir turbulencias económicas para aumentar artificialmente el valor de su moneda. Sin embargo, el problema con el nuevo dinero de Diocleciano fue que hizo lo contrario. Había más oro en las monedas que el valor nominal estampado en ellas. La denominación de la moneda bajó su valor. En respuesta a esta idea, la mayoría de los ciudadanos derritieron las monedas para hacer uso de su valor de chatarra más alto. El resultado fue una rápida inflación dentro del imperio. Diocleciano aumentó los problemas al poner un precio máximo a la mayoría de los bienes para contrarrestar la inflación. Las políticas de Diocleciano causaron tanta confusión que muchos territorios romanos simplemente se negaron a seguir los edictos del emperador. A medida que las cosas empeoraban, Diocleciano se convirtió en el primer emperador romano en abandonar voluntariamente el trono. Sus políticas económicas sumamente defectuosas debilitaron la cohesión del imperio y el estatus de emperador, además de dañar aún más el imperio romano. 2. Tulipanmanía llega a los Países Bajos 1636-1637. Tulipanmanía tiene la distinción de ser la primera burbuja económica registrada. Cuando la flor del tulipán se introdujo en los Países Bajos a principios del siglo XVII, se hizo popular al instante. En la primera verdadera locura del consumidor, los ciudadanos holandeses simplemente tenían que tener el último tulipán. Dado que los tulipanes solo crecen en determinadas épocas del año, los holandeses establecieron un mercado de futuro. Cuando los tulipanes no estaban disponibles, los consumidores podían comprar los derechos de los bulbos de tulipán cuando estuvieran disponibles. Pronto los especuladores comenzaron a jugar con el mercado del futuro y llevaron los precios de los bulbos a niveles alarmantes. En el punto álgido de la burbuja, algunos bulbos se vendían por el equivalente al salario medio de 10 años de un trabajador. La burbuja estalló en 1637 y el valor de los bulbos de tulipán volvió a los niveles anteriores. Al igual que la caída del mercado de valores en 2008, los inversores vieron cómo se borraba su dinero. El extraño colapso financiero impulsado por las flores borró muchas fortunas y dejó a muchos inversores sin un centavo. 3. Burbuja de los mares del sur 1719-1720. A principios del siglo XVIII, la economía británica sufría el gasto excesivo del gobierno. Como resultado, los inversores británicos se sintieron intrigados por las historias sobre la abundancia de oro en las Américas. Para aprovechar estas riquezas, se formó la South Seas Company y la monarquía británica le otorgó derechos comerciales exclusivos sobre América del Sur. A pesar de que España era propietaria de América del Sur, lo que hizo que el edicto británico fuera completamente inútil, los inversores acudieron en masa a la empresa, que, a pesar de sus limitaciones obvias, atrajo a tantos inversores que se invirtió casi un año del PIB británico. Las acciones se dispararon en la bolsa británica. La empresa incluso investigó invertir en la deuda pública británica. La confianza era tan alta que el ministro de Hacienda tenía una cuenta de inversión por valor de varios cientos de miles de libras en la empresa. A finales de 1720, las acciones de South Seas Company valían aproximadamente 37 millones de libras. Por supuesto, España se negó a permitir que las aventuras británicas les quitaran el oro y las acciones se derrumbaron. La onda de choque resultante paralizó la economía inglesa y dejó a muchos inversores sin un centavo. Toda una generación de riqueza fue borrada de la economía británica. 4. Burbuja de Mississippi. 1716-1720. Cuando murió Luis XIV, la economía francesa estaba completamente agotada por la financiación de las guerras que el rey Sol había librado en Europa. El tesorero ni siquiera tenía suficiente oro para acuñar nuevas monedas. John Law, un economista del gobierno francés, propuso la creación de un banco que imprimiera papel moneda. El gobierno hizo circular tanto papel moneda que fue valorado en 5 veces la riqueza de Francia.
Para hacer frente al problema antes de que destruyera la economía francesa, Law informó a la ciudadanía francesa que la nueva colonia de Luisiana estaba llena de oro y una excelente inversión. Esperaba que la inversión permitiera al gobierno obtener más riqueza real para resolver el problema de los billetes sin valor. Cuando las montañas de oro prometidas no aparecieron en Luisiana, la burbuja estalló en 1720 y las acciones se devaluaron. Lo que siguió fue una corrida bancaria cuando el valor de la moneda de Law se redujo a la mitad y una inflación devastadora que paralizó la economía francesa. 5. Estados Unidos 1929. La caída de la Bolsa de Valores de 1929 no fue la única causa de la Gran Depresión, pero actuó para acelerar el colapso económico mundial, del que también fue un síntoma, que duró aproximadamente 10 años. Para 1933, casi la mitad de los bancos estadounidenses habían quebrado y el desempleo se acercaba a los 15 millones de personas, o el 30% de la fuerza laboral. Entre mediados y finales de la década de 1920, el mercado de valores de Estados Unidos experimentó una rápida expansión. Los precios de las acciones se dispararon a alturas fantásticas, se retiraron miles de millones de dólares de los bancos a Wall Street para préstamos de corredores para llevar cuentas de margen. Las gafas de South Sea Bubble y Mississippi Bubble habían regresado. La gente vendía sus bonos de la libertad e hipotecó sus casas para poner su dinero en efectivo en el mercado de valores. Cuando la burbuja estalló hubo una multitud de grandes préstamos bancarios que no pudieron liquidarse. Hasta aquí el video. Si les gustó denle like, compártanlo y suscríbanse.